Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003. 16 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa de educación bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, nosotros tenemos un programa muy fuerte y especial para todos ustedes. Si usted es productor de cerdo o productor de ganado, aunque básicamente de cerdo, pero es lo mismo, porque usan los mismos alimentos, entonces préstele mucha atención porque le hemos traído ese commodities, lean hogs de los cerdos. La semana pasada salió en los periódicos, industria de embutidos comprará excedente de cerdos a productores dominicanos. Vamos a decirles a los productores dominicanos y al pueblo cómo se negocia un contrato futuro en la bolsa de valores con la carne de cerdo y la importancia que representa ese commodity para la vida humana. Recuerden que le hemos dicho que todo pasa por la mano de la bolsa de valores. El Banco Central, cambiando de tema, ha tenido en los últimos días un protagonismo prácticamente extremo de estar en los medios de comunicación, y la CEPAL refuta muchas de las informaciones del Banco Central. Vamos a ver quién dice lo correcto y cuál dato debemos tomar. Cuando usted habla mucho, se equivoca mucho. Entonces, entendemos que el Banco Central está haciendo no solo la política monetaria, sino haciendo política con la política monetaria. Y eso es muy peligroso. Vamos a ver si es cierto. Hoy salió un artículo de nuevo otra vez, una noticia, de que esa bonanza que dice el Banco Central y que la economía está viento en popa, vamos a ver si es verdad que es así. O si por el contrario, el Banco Central se expone al escrutinio de la opinión pública, por tanto estar en los medios de comunicación. Los bancos centrales históricamente no deben de estar todos los días en los medios de comunicación. Ese no es el caso nuestro, ese no es el caso del Banco Central de la República Dominicana. Vamos a ver cómo usted, como inversor, si usted tiene dinero en el banco, usted está perdiendo dinero y el Banco Central no se lo va a decir. Pero nosotros hoy le vamos a decir cuánto usted pierde por cada peso que está en certificado de inversión en los bancos comerciales. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la semana pasada la industria de embutidos dice que comprará todo el excedente de cerdos a los productores. Hay un problema porque dicen que tienen una competencia desleal si se importan esa carne importante, commodities, que le llamamos puercos nosotros, cerdos, lean hogs para Wall Street, o cerdos. Entonces, es muy importante que los productores nuestros sepan de cómo se negocia el cerdo en los Estados Unidos, en la bolsa de valores, y cómo eso le afecta a su producto, en este caso los productores de cerdo y de ganado, porque al final usan los mismos alimentos para engorde. Entonces, nosotros queremos ver, señor director, la gráfica número 1, a ver qué fue lo que dice
qué dijeron ellos la semana pasada con relación a la industria de embutidos. Ahí lo vemos, industria de embutidos comprará excedente de cerdos a productores dominicanos. El ministro de Agricultura asegura que porcicultura ha crecido a pesar del DERE-CAFTA. ¿Qué es lo que pasa con la porcicultura y el país y el DERE-CAFTA? Bueno, que sencillamente nosotros no tenemos cultura de inversión. Y el cerdo es un commodity que se negocia en la bolsa. Y cuando nosotros no tenemos cerdo, tenemos que importarlo. Y si tenemos que importarlo, en todo caso, aún no tengamos que importar un solo cerdo, tenemos que comprar los alimentos. Y los alimentos de engorde del cerdo, el principal de ellos, el maíz, se negocia en la bolsa, es un commodity de alto consumo mundial masivo, que es imposible la vida sin ello. Colóqueme la gráfica número 2, señor director, para que veamos los fundamentos de ese commodity, lean hogs, del cerdo, cómo se negocia en contrato futuro y cómo es importante para los productores dominicanos conozcan esa información. Fundamentales del cerdo. El ticker symbol, hágame un zoom, señor director, es LH, lean hogs, y se negocia en el Chicago Mercantile Exchange. Las horas de trabajo de ese contrato está entre las 10 a.m. y las 2 p.m. hora del este. El tamaño del contrato son 40,000 libras y los meses que se negocia ese contrato futuro en la bolsa son febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre. Y el precio por libra es 0.25 centavos, que se va a negociar $10 por contrato, 40,000 libras. Y el último día de transacción de ese contrato futuro en la bolsa es el 10º día hábil del mes del contrato. O sea que si usted compra el contrato de junio, el 10º día, los 10 días hábiles, cuando usted lo suma, lo cuenta, ese será el último día de contrato de transacción en la bolsa de valores en el Chicago Mercantile Exchange. Entonces, ¿qué ven los productores de cerdo en la bolsa de valores? Pues sencillamente tienen que monitorear muy de cerca qué va a pasar con el maíz, qué va a pasar con la soya, pero básicamente con el maíz, que es su principal alimento de engorde. Cuando sube el maíz, entonces los cerdos, la carne final, en este caso la carne de cerdo, tendrá un costo mayor en los mercados. Pero ¿qué hacen los productores de cerdo? Que cuando sube el maíz, para que el cerdo se venda en la bolsa, debe de alcanzar las 250 libras mínimo. Entonces ellos venden los cerdos más jóvenes, hasta donde lo puedan llevar y lo puedan vender. ¿Con qué intención? Porque cuando sube el maíz, ellos saben que le va a costar más dinero producir ese producto final, en este caso el cerdo o la carne de cerdo, y lo llevan al mercado con anticipación, y eso hace que la carne de cerdo colapse, el precio colapsa. Entonces, si usted es productor de cerdo y usted ha comprado el maíz caro, usted ha alimentado ese cerdo hasta alcanzar las 250 libras para venderlo, usted termina perdiendo dinero, porque usted desconoce qué se hizo en Wall Street con los contratos futuros. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos la gráfica número 3, cómo podemos ver el porcentaje de que esa carne de cerdo, los vemos, de un cerdo en el mercado con un peso vivo de 250 libras, generalmente 88.6 libras es la carne de magra. O sea, esta carne se compone un promedio de 21% que es la carne de jamón, el lomo un 20.3%, 13.9% del vientre y costilla un 3%, 7.3% para asados. Entonces, fíjese, los precios del contrato de cerdo, los meses más importantes son mayo y julio. Entonces, no se recomienda comprar opciones de esos contratos futuros porque tienen poca liquidez. Entonces, es mejor comprar el contrato en sí y no las opciones. Ahora, lo que sí es importante para el productor es que cuando sube el maíz, los productores de cerdo van a la bolsa, venden sus cerdos más jóvenes, la carne la ponen por el suelo, entonces usted termina
perdiendo dinero porque usted desconoce cómo funcionan los contratos futuros en Wall Street. Sencillamente porque nosotros no tenemos un país con cultura de inversión, pero ya no es excusa. Nosotros no podemos decir, bueno, pero yo no sé de bolsa. Nosotros tenemos años diciéndole la importancia de la bolsa. Entonces, ese jamón que usted va a comprar en el supermercado, esa carne de lomo que usted va a comprar en el supermercado de cerdo, ese bacon que usted compra en el supermercado, ese lean hogs que usted compra, el precio lo pone Wall Street. Entonces, si usted es productor de cerdo, usted tiene que saber qué va a pasar con el maíz y qué va a pasar con todos los commodities de los granos, porque al final del día terminan los precios en Wall Street poniéndole mucho más precio a su carne de cerdo y usted terminará perdiendo dinero. Entonces, si usted pierde dinero por su financiamiento que usted obtuvo con los bancos comerciales, o el gobierno tendrá que rescatarlo a usted. Entonces, por eso la importancia del mercado. Por eso cuando nosotros escuchamos a funcionarios que dicen que nosotros no tenemos petróleo, o que no tenemos este commodity, bueno, no lo necesitamos. No tenemos por qué tener petróleo. Nosotros no somos productores de cerdo y conocemos cómo funciona el mercado de cerdo en la bolsa de valores y cómo se coloca un contrato futuro en la bolsa de valores y cuáles son los meses que se negocia, porque la bolsa, como es transparente y no le importa, lo único que le importa es que yo tenga la información y que usted tenga la información, pues nos la da la información para que la tengamos. Y eso hace que los productores de cerdo, los productores de ganado, pues tengan más dinero en su bolsillo y que al final su producto, en este caso el cerdo o el ganado, sea rentable. Y que cuando usted vaya al supermercado, pues usted lo obtenga a un precio razonable y que usted sepa cómo protegerse de un alza del maíz en la bolsa y que al final su carne de cerdo usted termina o vendiéndola más cara o perdiendo dinero. Entonces, no necesariamente cuando se vende más caro, usted va a ganar más dinero. Lo importante es usted comprar la materia prima mucho más barata. Y la materia prima más barata para ese animal de engorde es el maíz. Y por eso hay que monitorear bien de cerca el maíz para saber hacia dónde se va a mover esa producción de cerdo. Y cuando nacen menos cerdos, cuando hay menos cerdos en el mercado para engorde, eso significa simple que habrá menos carne. Entonces va a subir la carne de cerdo. Pero también significa que cuando el maíz explota en la bolsa, entonces todo sube, porque todo lo que contenga maíz va a subir, incluyendo el ganado y el cerdo. Colócame la gráfica número 4, señor director, para que veamos el análisis técnico. Ahí los vemos, el análisis técnico del cerdo, tomando una posición cómoda. Si sobrepasa por encima de los 70.50, va a continuar subiendo y debe de alcanzar los $79. O sea, el cerdo va a continuar subiendo en la bolsa de valores. Está rompiendo una tendencia de largo plazo que estaba bajando y comienza una recuperación del cerdo. Entonces, ¿están los profesionales entrando en los contratos futuros del cerdo? Por supuesto que sí. ¿Están los inversores institucionales entrando en contratos futuros del cerdo? Por supuesto que sí. Entonces, es importante que usted sepa quién está en control de ese contrato futuro. En este caso, comienzan los compradores a tomar el control de ese contrato futuro. Entonces, le hemos dicho siempre que hay dos tipos de inversores, uno que compra, uno que vende. El que compra quiere que ese producto suba. El que vende quiere que ese producto baje, en este caso el cerdo o el maíz. Entonces, hace lo que se llama un short selling. Y cuando el producto comienza a subir, él tiene que cubrirse. ¿Y cómo se cubre? Comprando lo que él vendió para atrás. Si yo vendí algo en 10 y comienza a subir a 12, yo tengo que comprarlo porque comienzo a perder dinero. Entonces ellos se cubren comprando para atrás. Entonces usted que está comprando, ellos que estaban vendiendo y que ahora tienen que cubrirse comprando, ya tenemos dos inversores comprando. Entonces el indeciso que espera, quien tiene el control del mercado para entrar, entra comprando también. Entonces por eso explotan los mercados. Entonces el cerdo está exactamente en esa posición de compra. Los cover short se están cubriendo aquellos que vendieron y los compradores están comprando. Entonces, si usted es productor de commodities, en este caso el cerdo, es importante que usted sepa que ese commodity, el precio
lo pone Wall Street, y que Estados Unidos es el mayor exportador del mundo de carne de cerdo. Entonces, como es el mayor exportador del mundo de carne de cerdo, es el que mayor consumo tiene de maíz para engorde. También es la bolsa más poderosa del mundo, Wall Street, y tiene todos los ingredientes para controlar ese commodity, porque es un commodity de consumo masivo. Entonces, cuando usted vaya al supermercado, todo ese jamón que usted compra, toda esa costilla que usted compra, o todo ese bacon que usted compra, recuérdese que el precio final que usted está pagando en el supermercado lo pone Wall Street, y que los productores nuestros, si quieren ser competitivos con países desarrollados que tienen mercados de valores fuertes, necesitan conocer de esta información. Esa es la única forma que puedan en un futuro competir con cierta tranquilidad, porque la igualdad del conocimiento entonces no le da ventaja al otro que la tiene. Dicho esto, vemos cómo ha aumentado la capitalización del mercado y ha ingresado esta semana, ha subido a 8.2 trillones de dólares la bolsa, 400 mil millones de dólares más se le inyectó a la bolsa. Colóqueme la gráfica número 5, señor director, para que veamos esa explosión de la bolsa que continúa explotando los mercados, 82.2 trillones de dólares. Eso significa que ese es el 95% del PIB global mundial. O sea, fíjense lo que nosotros siempre le hemos dicho, que todo pasa por la mano de la bolsa de valores. Esa capitalización en la bolsa es el 95% del PIB de todos los países juntos. El 95% está en el mercado. Entonces, cuando el mercado colapsa, si el 95% del PIB está en el mercado, equivale a eso, entonces el mercado es quien determina hacia dónde se va a mover la economía real, local y del mundo. Por eso lo hemos dicho, no tanto al gobierno, sino a todas las instituciones que tengan que ver con la Bolsa de Valores Dominicana, que llegó el momento ya de ellos promover la cultura bursátil, para que los ciudadanos dominicanos, para que el pueblo dominicano, pues pueda competir con países desarrollados, porque es imposible competir con ellos, porque vemos que el Banco Central baja la tasa de interés. Bueno, pero ellos tienen un colchón, ellos tienen un spring y tienen unos amortiguadores que se llama el mercado de valores, y que nosotros no lo tenemos, y lo vamos a ver eso más adelante. Entonces, fíjense cómo ha aumentado la capitalización al 95% del PIB global. Los bancos centrales continúan inyectando dinero, y el dinero fácil explota y aumenta la liquidez. Esa es la gráfica número 6, señor director, para que veamos cómo continúa aumentando la liquidez en el mercado. En la medida que sube el Standard & Poor's 500, pues aumenta en esa misma dirección la liquidez global. Eso significa que hay más dinero circulando en la bolsa y en el mundo, más dinero barato. Los bancos centrales definitivamente soportando los mercados. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero esa es la burbuja de los bancos centrales. Entonces, ya los inversores piensan que los bancos centrales han cortado al extremo la tasa de política monetaria como si estuviéramos en crisis. Entonces, los países que no tienen cultura de inversión y que siguen las políticas monetarias de los G7, al final del día terminan teniendo problemas, porque ellos tienen los mercados para apoyarse y aguantar el golpe, el choque externo. Nosotros no tenemos mercados de valores fuertes. Nosotros no creemos en las acciones, nosotros no creemos en tener un mercado abierto que pueda negociar commodities, futuros, opciones, derivados. Nosotros, nuestros empresarios, nuestros industriales, excepto uno ahora que entra, y queremos felicitarlo, Alche Rica, y que entró a través de un fideicomiso. ¿Es suficiente eso? No, no lo es, pero es el primer paso. Entonces, le hemos dicho ya que todas las empresas dominicanas, comenzando por los bancos, deben de entrar a la bolsa a vender acciones para que podamos crear la cultura y que mañana podamos competir con los países que sí tienen mercados de valores fuertes. Porque es la única forma de desarrollarnos, es la única forma de crecer y es la única forma de competir. Y esa es la única forma
que tiene el Banco Central y la Junta Monetaria de trazar una política monetaria coherente con los mercados. La nuestra no es coherente con los mercados porque nosotros no tenemos mercados fuertes. Entonces, vamos a ver más adelante cómo el Banco Central entra en contradicción con los mercados. Eso es refutable en los mercados. Precisamente porque no hemos promovido, no le hemos dado la importancia de lo que significa el mercado de valores para el desarrollo de un país. Colócame la gráfica número 7, señor director, para que veamos los bancos centrales cortando, como si estuviéramos en crisis, en su punto más bajo, fíjense, desde el 2002-2010. O sea, parece ser que ellos presienten que viene una crisis, como si estuviéramos en crisis, pero el mercado también ha incorporado ese corte en los precios de la bolsa. Coloca el número 8, señor director, para que veamos cómo ya la bolsa comienza a incorporar, sin antes cortar la tasa de interés, ese precio en la bolsa. O sea, ya la bolsa subió, ya la bolsa asume que la Reserva Federal y que los bancos centrales, en este caso, Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón, continuarán con su propia política, con la misma política monetaria. Entonces, ya lo incorpora en el precio Wall Street. Entonces, lo que nos dice a nosotros es, la lectura que nos da, es que ellos perciben que la burbuja de los bancos centrales en cualquier momento va a explotar y anticipan esa explosión. ¿Cómo la anticipan? En el mercado accionario. Entonces, por eso vemos que el Dow Jones ha alcanzado, ha subido y ha bajado, pero ha alcanzado los 28,000 puntos. Es un punto más histórico jamás antes visto. Entonces, eso nos da a nosotros el miedo y el temor cuando comiencen a retirarse los bancos centrales de lo que va a pasar con la bolsa. Porque el termómetro de los extreme bullies y de los extreme bearish nos da a nosotros que la próxima parada, después de haber comprado todos, es caer, eso es automático. Después que usted sube a una cima, a una colina, usted tiene que bajar, eso es mandatorio. O sea, usted no se puede quedar en la cima siempre. Entonces, simple, si ya subimos, ¿hasta dónde vamos a subir? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Ahora el mercado nos va a dar señales cuando comiencen a descender con mucho poder y con mucha energía. Vamos a ver, señor director, cómo los bancos centrales alrededor del mundo comenzaron a cortar su tasa de interés, incluyendo la nuestra. Fíjese, ese color rosado, todos los bancos centrales en el mundo que han cortado su tasa de interés. El color azul, eso es que se ha quedado sin cambio. Y el color policy rate, el color azul claro, es que han subido su tasa de interés. Amplíelo un poquitico más, señor director, para que veamos la República Dominicana que está ahí con color rosado, que continúa con la misma política monetaria de los países desarrollados, cortando la tasa de interés, pero los países desarrollados tienen la ventaja de que tienen un mercado de valores fuerte que les sirve de colchón. Ahí vemos, esa es las gráficas de la elección del presidente de Estados Unidos que interfiere con los mercados. Entonces, de ganar otro candidato presidencial de Estados Unidos, dice ya que no va a continuar con la política que tiene el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que van a comenzar a revertir esos impuestos federales que el presidente redujo de 35% a 21%. Entonces se prevé un colapso en la bolsa de valores. O sea, que eso es ponerle más leña al fuego. Entonces fíjense en los bancos centrales, cortando la tasa de interés, candidatos a la presidencia ya del próximo año, en noviembre, que dicen que van a revertir esos impuestos federales que el presidente cortó a las corporaciones y se prevé un colapso en la bolsa. Entonces, si a eso le añadimos un dinero barato, la política, una incertidumbre en los candidatos presidenciales por Estados Unidos el próximo año y la Reserva Federal poniendo un dinero mucho más barato, incentivando la compra de acciones, entonces la explosión y el colapso va a ser mucho más fuerte. Debemos prepararnos para la zona de impacto. Miren, colócame la gráfica número 13, señor director, para que veamos ese colchón que tienen los bancos centrales mundiales, que no lo tenemos nosotros, ni lo tiene el Banco Central de la República Dominicana. Ahí los vemos, stocks, acciones, currencies, moneda,
bonds, bonos, corporate debt, deudas corporativas y commodities. Entonces, ¿por qué es tan importante estos mercados? Porque el dinero, cuando la tasa de interés baja, suben los precios de los bonos. Por eso usted ve ahí que dice, todos los bonos globales han producido mucho dinero y lo que más han producido dinero son los commodities, el crudo y el petróleo con un 20%. El único que no ha producido dinero es los metales industriales. Entonces la República Dominicana, el Banco Central Dominicana, no tiene ese mercado que tienen los G7 y los países que tienen cultura de inversión, de mover su dinero de bonos a commodities, a monedas, a acciones o deudas corporativas en la bolsa de valores. Nosotros no tenemos ese colchón, ese spring que aguante ese golpe. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Es exactamente igual que usted se monte en un carro sin amortiguador y sin spring y que lo pasen por un hoyo a alta velocidad, a ver cómo se siente. Eso es la bolsa de valores para la economía real. Esa es la macroeconomía de la economía real. Entonces, los mercados les sirven a los países desarrollados de ese spring y de ese amortiguador, y por eso no les afecta tanto cuando se baja la tasa de interés. En el caso nuestro, sí es determinante, porque vamos a ver cómo esa tasa de interés, pues sencillamente va a hacer que muchas personas vayan a los bancos y tengan que mover su dinero, pero por el temor a no saber qué hacer, entonces lo dejan ahí perdiendo dinero. Y vamos a ver cuánto usted pierde por cada millón que usted tiene en un certificado de inversión, que no es como dice el Banco Central. Entonces, el Banco Central tiene un protagonismo muy fuerte últimamente en los medios de comunicación. Y nosotros pensamos que está haciendo política con la política monetaria. Y eso es muy delicado, porque se expone al escrutinio de la opinión pública. Antes de irnos a pausa, señor director, colóqueme la gráfica número 14, que nos llama mucho la atención. Fíjense, el presidente Trump, ahí está todas las tarifas, los momentos en que el presidente ha cortado, le ha impuesto tarifa a China, se ha peleado con todo el mundo, y cada vez que le impone tarifa sube la bolsa. Entonces, el mercado ha interpretado que cada vez que el presidente habla de imponerle más sanciones a China o a otro país, en este caso lo hizo con Argentina y Brasil, que lo acusa de tener una moneda devaluada para competir, entonces la bolsa explota. Entonces, lo lógico es pensar que al presidente de Estados Unidos no les interesa resolver el problema con China, porque si cada vez que pone tarifa sube la bolsa, ¿para qué voy a resolver el problema? Si mi problema es la bolsa. Si el problema del presidente es tener un mercado de valores fuerte, para que hayan corporaciones fuertes. Por eso le bajó los impuestos federales de 35% a 21%. Más tarifa, más aumento en la bolsa. Entonces no es importante resolver el problema. Entonces nosotros pensamos que no se va a resolver el problema, que va a seguir así. El presidente va a seguir jugando con esa carta, porque le está dando beneficio a Wall Street, y le está dando beneficio a la bolsa, y le está dando beneficio a las corporaciones. Fíjense que ya estamos en el 95% del PIB mundial en la bolsa, en capitalización. Entonces, cuando usted le entra 400.000 millones de dólares a la bolsa en una semana, eso significa que a usted no le interesa cortar, a usted no le interesa resolver ese problema. Entonces, el presidente, con esos datos de Wall Street subiendo, la bolsa subiendo, explotando, no es verdad que él se va a arriesgar en términos de elecciones a resolver ese problema, porque si la bolsa se cae, él se va de la Casa Blanca. Entonces él se va a garantizar, mientras eso sea así, él va a garantizar que eso siga así y que continúe así, porque él es un empresario, no es político, pero él sabe de eso. Entonces, aunque esté en juicio político ahora que comienza un impeachment, entonces vamos a ver hasta dónde eso le afecta al presidente. Lo que sí sabemos es que el problema con China parece ser que a él no le interesa resolverlo, porque tiene más de 3 años y no lo ha resuelto. Entonces la bolsa le ha dado la razón de que cada vez que le pone tarifa, sube. Entonces no es verdad que él va a resolver ese problema, por lo menos por ahora. Las señales que nos da es que a él no le interesa. En el próximo bloque vamos a ver el Banco Central que dice, que acaba de salir hoy, la bonanza propagada por el Banco Central, la política monetaria, la inflación, el crecimiento, y qué dice la CEPAL, que contradice
el crecimiento del Banco Central y la Junta Monetaria. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hoy me mandaron esta información, bonanza económica propagada por Héctor Valdés Alviso, del Banco Central. Ya habíamos dicho que el Banco Central pues tiene un protagonismo demasiado fuerte en los medios de comunicación y se expone entonces al escrutinio de la opinión pública. Ahí los vemos, bonanza económica propagada por Héctor Valdés Alviso. Eso es el Banco Central, eso me lo mandaron hoy, me lo acaban de mandar justo ahora. Entonces, eso es delicado cuando el Banco Central quiere tener el protagonismo de lo que pasa en un país. Entonces, ¿qué es lo que el Banco Central quiere probar? Que la política monetaria del gobierno es la más acertada o que ellos han hecho una política monetaria acertada. Bueno, los mercados dicen otra cosa. Entonces eso es delicado, por eso es que los bancos centrales tratan por todos los medios de solamente dar información cuando tienen que dar la información. Pero un exceso de información, un exceso de protagonismo en los medios daña su política porque la pone bajo la lupa. Y hay inversores, que nosotros lo hemos dicho, que hacen todo lo contrario a lo que dicen los gobernadores de los bancos centrales. Lo que se llaman contrarian opinion, opinión contraria. Cuando un gobernador de un banco central dice que la moneda está fuerte, ese inversor dice la moneda está débil. Cuando un gobernador del Banco Central dice vamos a crecer un 5%, ese inversor dice vamos a crecer un 3%. O sea, llevarle la contraria a lo que dicen las personas que toman decisiones en el mundo. Por eso es que la información hay que dosificarla. Y parece ser que el Banco Central y la Junta Monetaria no han dosificado su información. Y eso va a traer problemas. ¿Por qué? Porque los mercados refutan eso. Entonces, y no solamente los mercados, sino instituciones internacionales que también refutan eso, porque ponen al banco bajo la lupa del escrutinio de toda la opinión pública mundial. Porque cuando usted compra un bono soberano de la República Dominicana, usted quiere saber cómo está la política monetaria de ese país y cómo está el riesgo de ese país asociado a esos bonos colocados en Wall Street. Colóqueme la gráfica número 15, señor director, para que veamos qué fue lo primero que dijo el Banco Central en estos meses recientes. El Banco Central mantiene tasa de política monetaria en 4.5%. Eso fue lo primero que dijo, que la mantuvo, la bajó de 5.50 a 4.50 y luego la mantiene. Entonces, la siguiente gráfica, señor director, la número 16, en una ocasión dice el Banco Central que la economía crecerá un 5%, dice el Banco Central, también en la opinión pública. Eso está bien, usted puede dar su información, pero ahora dice que es un 4.8%, la CEPAL dice que 4.7%. Entonces, también dice el Banco Central que la economía, la inflación de noviembre fue de 0.37%, pero eso es una inflación maquillada, porque después dice un texto que la economía anualizada es 3.45%. Nosotros vamos a usar otro tipo de inflación que también lo dijo el Banco Central en su momento. Pero ¿qué pasa? Que la economía se está desacelerando, dice la CEPAL. La economía se desacelera mientras el endeudamiento registra tendencia creciente. O sea, está entrando la CEPAL en contradicción con lo que dice el Banco Central, Valdés Alviso y la Junta Monetaria. Entonces, porque eso no quiere decir que no tengamos contradicciones con ellos, es que se están exponiendo al escrutinio de la opinión pública. Colócame la número 16.1, señor director, para que veamos qué dice la CEPAL de que la economía se desacelera mientras endeudamiento registra tendencia creciente. Fíjese que el Banco Central no habla del endeudamiento, que son los temas importantes para la política de un país. Entonces la CEPAL dice que va a crecer 4.7%.
El Banco Central dice que es 5%. Hay una contradicción entre la CEPAL y el Banco Central. O sea, la economía está totalmente desacelerada. Entonces, ¿qué es lo que quiere probar el Banco Central? De que las cosas andan bien. Pues no andan bien las cosas. Mientras más usted habla, más se equivoca. Entonces, hay organismos ya que comienzan a contradecirlo. Entonces, la CEPAL ahora entra en contradicción directa con lo que dice el Banco Central del crecimiento de la economía en la República Dominicana. Entonces, si habláramos menos, nos equivocamos menos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los mercados todos lo refutan. Colócame la gráfica número 17, señor director, para que veamos la inflación en noviembre, que decía el Banco Central, la inflación se sitúa en 3.06 en 10 meses de este año, 3.06. Entonces, pero sale en el periódico del 12 de diciembre que la inflación mensual es 0.37. Bueno, pero esa no es la inflación. A un inversor no le interesa esa inflación, a un inversor le interesa esta, el 3.06 o la acumulada 3.45, que dijo usted que es la inflación acumulada, porque esa es la que el inversor va a medir a final de año, no de 0.37. Esa es una información que usted quiere darla para confundir al empresario, para confundir al industrial, para confundir al pueblo y para confundir a quienes tienen certificado de inversión en bancos comerciales que la inflación está controlada. Bueno, puede que esté controlada, pero no es 0.37, es 3.45, de acuerdo a lo que usted dice aquí. Nosotros escogimos 3.06 y vamos a ver cuánto pierde usted, cuál es la desviación técnica del tipo de cambio más a la inflación y cuánto le paga el banco a usted por un certificado de inversión y cuánto usted termina perdiendo al final del año. Entonces no estamos tan bien como usted cree que debemos estar o como usted quiere hacernos creer que estamos. No estamos tan bien. Una persona que viva de la renta, de sus ahorros y que haya comprado un certificado de inversión, está perdiendo dinero en los bancos ahora mismo, por no saber de bolsa de valores, por no tener conocimiento en bolsa de valores, de cómo se negocia eso y cómo mover su dinero de un lado para otro. Ese es el colchón que tienen los países desarrollados. El mercado accionario, el mercado de futuros, el mercado de commodities, el mercado de renta fija, la deuda de las corporaciones, los bonos corporativos. Pero si usted no sabe lo que está haciendo, no puede entrar al mercado. Entonces nosotros no tenemos ese colchón, ese amortiguador, ese spring que amortigua el choque externo cuando el Banco Central dice una cosa, ¿hacia dónde nos vamos a mover? Porque no sabemos. Pero no es culpa de ellos que nosotros no sepamos de inversión y de bolsa. Lo hemos dicho muchas veces, que todo pasa por la mano de la bolsa de valores. Colócame la gráfica número 18, señor director, para que veamos el riesgo país. ¿Y qué dice Wall Street? Amplíala un poquitico más. Ahí mismo dice, la inflación, dijo el Banco Central, acumulada en noviembre, 3.45%. Amplíala un poquitico más, démosle un zoom, señor director, para que veamos que estos son los puntos importantes que el Banco Central no habla. Las reservas internacionales están situadas en 5.9 del PIB. La tasa de desempleo sigue siendo 14.4%. Para Wall Street, la inflación de la República Dominicana es 3% y no tenemos una volatilidad en la moneda porque la moneda de nosotros es fija, no se mueve, ahí los vemos, Dominican Republic. Entonces, para Wall Street, la República Dominicana tiene 5.9% del PIB en reservas, una tasa de desempleo de 14.4% y una inflación de un 3%, y nuestro peso es fijo, no cambia. Esos son los temas importantes que el Banco Central debe hablar. Nosotros queremos que nos hablen de deuda, que nos hablen de tasa de empleo, cuánto ha bajado la tasa de desempleo, que nos hablen de la inflación, que nos hablen de la volatilidad del peso, de cuánto se va a devaluar el peso a final de año. Entonces, esos son los temas importantes que nosotros queremos que nos hablen. ¿Cómo vamos con el pago de las deudas, de la deuda externa? Colócame la siguiente gráfica, señor director, que la deuda externa alcanza 55.31%, 42 mil millones de dólares debe la República Dominicana, tocando el 60%. Y lo hemos dicho ya, si alcanzamos el 75% del PIB en deuda, más un 2% que concede Wall Street, es el colapso total y absoluto del sistema financiero, porque el gobierno no podrá pagar sus deudas de los bonos soberanos cuando los coloca en Wall Street, no lo podrá pagar.
Entonces, esos legisladores que levantan las manos aprobando las deudas, que sepan bien lo que están haciendo, porque con Wall Street no se juega. O si no, que le pregunten a Grecia, o que le pregunten a Argentina, o que le pregunten a Ecuador, o que le pregunten a Puerto Rico. Con esto no se juega. A Wall Street le interesa su dinero, única y exclusivamente su dinero. No le importa el crecimiento de un país. A Wall Street no le importa que diga el Banco Central si crecimos un 7, un 10, un 20, un 100%. A Wall Street le importa, dime cuánto tú me debes y cómo tú me vas a pagar tu dinero. Cómo tú me vas a pagar mi dinero. Eso es lo que le importa a Wall Street. Y eso se refleja única y exclusivamente a través de la deuda externa de la República Dominicana, que es lo que nos da la calificación de riesgo país. Entonces, eso sí es importante para el Banco Central. Colóqueme la gráfica 19.1, señor director, para que veamos cuánto pierde una persona que tenga, ahí lo vemos, en el 2004, el peso, el dólar era 28 por 1, hoy está 53 por 1. O sea que si usted tenía $1.000.000 en el 2004, 28 millones de pesos, usted tenía $1.000.000. Ahora, si usted dejó ese dinero en pesos en el 2004, usted tiene ahora 53, si usted tenía ese 28 millones de pesos, entre 53, usted tiene ahora $528.000 nada más, menos $1.000.000. Eso significa que usted ha perdido de su dinero $471.000, porque el peso dominicano tiene una desviación estándar de 25 pesos en esos 14 años, que es equivalente al 1.67 por año, más la inflación. Eso significa, colócalo de nuevo para atrás, señor director, para que veamos cuánto pierde una persona que tenga 10 millones de pesos en el banco. Ahí los vemos. El banco le paga a usted un 3% de tasa de interés. O sea, usted va a recibir por 10 millones un 3%, 10 millones por 3%. Usted va a recibir 300.000 pesos anual en el año. Entonces, ¿pero qué pasa? Que usted pierde 5.96% de la desviación estándar del peso, más 3.06% de la inflación, que son 5.96 más 3.06, son 9.2. Si sacamos 10 millones de pesos por 9.02%, son 902.000 pesos, menos 300.000, eso significa menos 300.000, que usted está perdiendo 602.000 pesos de los 10 millones. Al final del año, menos 10 millones de pesos, usted termina con 9.398.000 pesos. Entonces no es verdad que estamos tan bien como dice el Banco Central que estamos. O sea que si usted es inversor, si usted vive de las rentas fijas, si usted vive de un certificado de inversión en los bancos comerciales, al final del año usted está perdiendo un 6% de su dinero, de su capital, por no saber moverlo. Y porque nosotros no tenemos ese colchón que es el mercado accionario, el mercado de commodities, el mercado de divisas, el mercado de futuros y derivados. Cómo movernos en la bolsa, cómo movernos en el sistema. Y como usted desconoce eso, al final del año, con 10 millones, usted termina con 9.300.000 pesos. Pero cuando le pasen 4 años y usted pierde 600.000 pesos por año, usted termina perdiendo 2,5 millones en 4 años. Entonces, esos 10 millones que usted tenía ya no son 10,5 millones. Entonces, si usted desconoce esta información, cómo funciona el mercado accionario, cómo funciona la bolsa, porque la bolsa no es para invertir, es para usted manejar sus finanzas. Entonces, el Banco Central debe de cuidarse y de no estar todos los días en los medios de comunicación porque se está exponiendo el escrutinio de la opinión pública. Y ahí los vemos, eso es irrefutable. Eso no aguanta un debate. Usted pierde si tiene 10 millones de pesos en el banco, certificado de inversión, ahora mismo 600.000 pesos en un año. Entonces, si usted tiene 1 millón, divídalo entre 10 para que usted sepa cuánto usted pierde. Entonces, esas personas retiradas que tienen su dinerito en el banco, al final de cada año terminan perdiendo un 6.02% mínimo. Entonces, todo no está tan bien como decimos que estamos. O sea que su política monetaria no está tan bien porque está distorsionada en la dirección de los mercados. No podemos tomar la misma política que toman los países del G7 porque ellos tienen un mercado de valores fuertes, que es el colchón, que es el amortiguador que soporta los choques externos de la economía. Nosotros no tenemos ese colchón.
Ellos mueven su dinero y lo mueven a mercados fuertes, a materia prima, a acciones, a futuros, a commodities. Nosotros no tenemos eso. Entonces, como no tenemos ese mercado de valores fuerte, somos vulnerables a los mercados y a su política. Entonces, ese exceso de protagonismo, entonces, le hace daño al gobierno y a su propia política. Entonces, estos datos son irrefutables. Ahí están los cálculos. Hágalo usted mismo. 10 millones, usted pierde 6% anual. 5.96% de la desviación estándar del peso con relación al dólar, más un 3% de inflación. Nosotros elegimos 3.06, no 3.45 acumulada, como dice el Banco Central. Entonces, no es verdad que la macroeconomía y la política monetaria está viento en popa y que estamos tan bien como dice el Banco Central y el gobernador que estamos. No es verdad. Entonces, déjese de ese exceso de protagonismo, porque al final del día, los más perjudicados será el pueblo dominicano y su política monetaria habrá sido un fracaso, porque esto nos dice a nosotros que en 14 años el pueblo pierde 600,000 pesos. Una persona que tenga 10 millones pierde 600,000 pesos si tiene 10 millones de pesos en un certificado de inversión. Entonces, nuestra economía no está estable, porque no hemos podido garantizar una estabilidad cambiaria. En el 2004 estaba 28 por 1 y hoy está a 53 por 1. Responsabilidad suya, señor gobernador. Miren, señores, nos dice nuestro director que no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela regresa la próxima semana. Díselo, Santa. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó